Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén Bien, bien. El día de hoy estoy queriendo iniciar nuestra clase sobre otras medidas de posición, ¿sí? Ampliando lo que fue la clase pasada, ¿sí? Sobre las medidas de dispersión, ¿sí? En cuanto a las cuestiones de las tareas, hoy voy a estar corrigiendo la mayoría de las tareas. Entonces, seguramente en el transcurso de este día, ya terminando la jornada, le va a estar llegando seguramente los puntajes respectivos de las tareas, ¿sí? Para la gente que de repente no maneja el horario, sabemos que el horario de estadística son los lunes y los jueves, ¿sí? De 18 a 21. Y les vuelvo a 21:30, perdón. Les vuelvo a repetir que en ese horario nada más se puede marcar asistencia dentro de plataforma. Si por algún inconveniente no se puede marcar asistencia a ese horario, tienen que avisar, ¿sí? Por algún motivo. Y sabemos que en el horario de clase es lo que se marcan asistencia. Lógicamente que fuera el horario ya no se va a poder marcar asistencia, ¿sí? Tanto aquí en plataforma como en plataforma Zoom como en móvil. Una cuestión de informe independiente que me estaba mencionando aquí, que no puede ingresar en su plataforma, tiene que ver su situación. Tiene que ver su situación, si es que cambió su contraseña, ¿sí? Si su situación académica también de repente, ¿sí? Eso ya hay que ver esas cuestiones también, ¿sí? También voy a estar fijando fecha de parcial, todavía no me pasaron la fecha, pero seguramente estaría entre la semana que entra más o menos, ¿sí? Vamos a ver cuando dispone la fecha académico, ¿sí? Entonces, refiriéndonos ya a la clase del día de hoy, ¿sí? Atendiendo a que ustedes tienen un tiempo bastante reducido también, porque sé que están con otras materias también. El día de hoy quiero hacer nada más un complemento de la clase pasada, si bien fueron conceptos básicos y solamente fórmulas básicas las que desarrollamos. Hoy vamos a ampliar un poquito nada más esos conceptos para luego pasar ya a otro tema, ¿sí? El día de hoy voy a hablar de un tema bien específico. Voy a estar compartiendo pantalla un minuto, por favor. Muy bien. ¿Ven la imagen? ¿Ven el power? Sí, profe, se ve el power. Ok, gracias por Creo, confirmar. creo que había una compañera que no podía entrar a la reunión. Escribió Sí, ahí en el chat. es una cuestión de que seguramente ingresó antes de que yo ingrese, por eso nomás es lo que no le deja ingresar, ¿sí? Ah, ya. Recuerden Entiendo. que yo soy el anfitrión, una vez que si tiene sala de espera, ustedes tienen que manejar el lenguaje también. Si de repente les dice que el operador todavía no ingresó, significa que están en sala de espera y tienen que esperar que el anfitrión habilite la reunión para que ustedes se incorporen. Ese es en el caso que les salga ese tipo de aviso. En el caso que de repente sea con sin sala de espera, ustedes directo pueden ingresar sin que esté el hospedador, ¿sí? O sea que en realidad nosotros depende mucho cómo configuramos la reunión, ¿sí? En esta ocasión yo configuré para que ustedes estén en sala de espera hasta que yo ingrese, ¿sí? Perfecto, profe, aclarado. Ok. Y una cuestión de las contraseñas son cuestiones ya netamente de cada usuario, el tema de su contraseña y recuerden gente, el tema de las
habilitación y demás para rendir también una cuestión ya de cada alumno, ¿sí? Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de otras medidas de posición, sería, dando hincapié a lo que ya habíamos desarrollado en la clase pasada, que sería la desviación estándar y los demás cálculos que estuvimos desarrollando. Hoy vamos a hablar específicamente de los cuartiles, percentiles y deciles. La gente que tiene experiencia en cuestiones de cálculo en Excel suelen utilizar mucho estas funciones, porque son funciones en realidad en Excel, ¿verdad? Pero hoy lo vamos a ver desde la perspectiva de una tabla, ¿sí?, de frecuencia en la cual nosotros tenemos que calcular estos cuartiles, estos percentiles y estos deciles, ¿sí? ¿A qué se refiere cuando estoy hablando de cada uno de ellos? Me estoy refiriendo a que son en realidad una medida de posición para describir en realidad la posición que tiene el valor de un dato dentro de una tabla de frecuencia, en este caso, ¿verdad? En síntesis, la relación de ese punto en específico con los demás datos, o de esa posición en específico en relación a los demás datos que se hallan dentro del conjunto de datos que voy a calcular, ¿sí? Entonces, dos de las medidas de posición más conocidas son las cuartiles y las percentiles. Ahora vamos a qué se refiere cuando estamos hablando de ellos, ¿sí? Los cuartiles, los deciles y los percentiles son similares a la mediana, en que también se subdivide una distribución de mediaciones de acuerdo con la proporción de la frecuencia observada, ¿sí? O sea, tiene mucha relación, entonces son parecidas a la mediana, no igual, pero parecida, lo compara con la mediana. Mientras que la mediana divide en cuatro partes iguales, los deciles lo dividen en décimos, o sea, 10 partes iguales, y los deciles lo dividen en décimos, 10 partes iguales. Entonces, cuando yo digo cuartiles, estoy diciendo que mis datos los estoy dividiendo en 4 partes iguales, cuando estoy hablando de cuartiles. Cuando estoy hablando de perciles, estoy dividiendo en realidad en partes iguales, 1% en cada parte, ¿sí? O sea, de uno en uno voy, ¿sí? Y cuando digo décimos, deciles, sí lo estoy dividiendo de 10 en 10, ¿sí? Entonces, vamos concretamente a cada concepto. Los cuartiles, ¿sí?, son valores de la variable que dividen en cuanto a los datos ordenados. Dice, cada conjunto de datos posee cuartiles, ¿sí? O sea, siempre van a haber cuartiles, ¿sí? Y aquí me da una pincelada de lo que es la ecuación de un cuartil, ¿sí? El primer cuartil, Q1, es un número total que cuando mucho el 25% de los datos es menor que el valor de Q1 o Q sub 1, y cuando mucho el 75% de los datos es mayor que Q1. O sea, ¿a qué me está orientando esta explicación un poco técnica? En realidad vendría a ser muy sencilla. En realidad sería esto, gente. En realidad, simplemente los cuartiles en un conjunto de datos está dividiendo en 4 partes al conjunto de datos y lo está dividiendo entre 25%, sería un 100% aquí, 50 y 50 sería 100, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy hablando de cuartiles, estoy hablando de 4 partes en específico. Y cuando solo hablo de Q1 o Q sub 1, entonces dejo de hablar de los restantes, ¿sí?, que sería 75%, ¿sí? Y si estoy hablando de Q sub 2, entonces estoy hablando
solamente de el 50% y lo demás del 50% no lo estoy calculando, ¿sí? O sea, eso se refiere la fórmula. En el caso de Q3 sub 3, también. Aquí estoy 25, 25, 25, 75 y queda un 25% fuera de mi cálculo, ¿sí? Entonces, en teoría, es eso lo que vamos a calcular en cuanto a cuartiles se refiere, y tenemos fórmulas de cálculo para datos agrupados, ¿sí? Dentro de lo que es una tabla de frecuencias. Sepan que estamos todavía en las cuestiones de distribución de frecuencias, ¿sí? Desde el inicio estuvimos desarrollando cálculos en base luego a lo que fueron las frecuencias, ¿sí? Entonces, aquí tenemos las fórmulas respectivas. ¿Cuáles serían esas fórmulas respectivas? Tenemos para Q1, tenemos n sobre 4. N, ustedes como lo sabrán, N representa el número total de datos observados. He visto que algunos vieron un número y contaron los números y ya se confundieron, ¿sí? En realidad, los datos observados son el número que utilizamos como total siempre dentro de estadística, independientemente de lo que nos puede llegar a decir nuestro ejercitario, ¿sí? Si yo tengo un conjunto de datos, ¿qué es lo que hago? Cuento cuántos números, cuántos datos hay allí, y a partir de allí hago el cálculo. No voy a inventar, lógicamente, ningún número, nada, ¿sí? Entonces, de acuerdo a los datos observados, es lo que voy a realizar mi cálculo, ¿sí? Hay una trampita. Entonces, de la misma manera aquí, N significa número total de datos observados. ¿Y qué voy a hacer para calcular Q sub 1? Voy a dividir el total de datos dividido 4, ¿sí? Entonces ahí, a partir de este primer cálculo, voy a la siguiente fórmula, ¿sí? Que es Q sub 1, y esta fórmula lo voy a aplicar a lo que es una tabla de frecuencia, ¿sí? En donde tenemos límite inferior más esto que acabamos de hallar aquí, ¿sí? Que es el número total de datos observados dividido 4, menos la frecuencia acumulada anterior, dividido la frecuencia en donde se halla Q1, sub 1, por el intervalo. Eso vendría a ser mi fórmula de cuartil, ¿sí? Sub 1, ¿sí? Recuerden que los cuartiles lo dividimos en teoría vamos a estudiar los tres, ¿sí? Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 3, ¿sí? Entonces, para cada tipo de cuartil hay una fórmula, ¿sí? Para el siguiente tenemos Q sub 2, 2n, acá ya me condiciona, o sea, voy a tener que multiplicar 2 por el número total de datos observados y dividirlo entre 4 primero para hallar esto, ¿sí? Entonces, a partir de esto, yo ya puedo hallar en datos agrupados, ¿sí? Entonces, de la misma manera, es el mismo procedimiento, la única variante que tiene dentro de esta fórmula es que es Q sub 2, ¿sí? Sería la misma fórmula que la anterior que ya mencioné. Y por último tenemos Q sub 3, que también está condicionado en la fórmula de cálculo, que es 3 por n dividido 4 sería. En este caso, todos, si se fijaron, todos los Q se dividen entre 4, ¿sí? En este caso hay que multiplicar por 3 primero el número total de datos observados y luego dividir entre 4. ¿Sí? Y de allí sale también esta fórmula que la voy a aplicar ya para una tabla de datos agrupados. Serían estas tres fórmulas las que vamos a utilizar dentro de lo que es nuestras tablas, ¿sí? Luego tenemos los percentiles. Pasamos de lo que son los cuartiles a lo que son los
percentiles, ¿sí? ¿Qué vendrían a ser los percentiles? Los percentiles vendrían a ser los valores de la variable que se dividen a un conjunto de datos ordenados en 100 subconjuntos iguales. Cada conjunto de datos tiene 99 percentiles. Y acá me muestra una figura, me dice que la figura que es esta, si voy ya directamente al ejemplo para no confundir demasiado. Los datos están ordenados de forma creciente, o sea, de 1 al 100, vamos a suponer, y entonces cada 1%, ¿sí? Entonces vendría a ser el percentil, cada 1% del total de datos agrupados, ¿sí? Si yo quiero hallar P1, entonces quiere decir que estoy hallando el 1%, si estoy hallando el P2 o sub 2, estoy hallando el 2%, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de percentil, estamos hablando de 1% en específico, ¿sí? Entonces, también tiene una fórmula de cálculo, que aquí yo lo dejo también, la fórmula de cálculo. Y aquí, por ejemplo, dependería, el percentil dependería de cuántos percentiles me menciona mi ejercitario que debo calcular. Por eso puse PX. X vendría a ser que se desconoce. Por ejemplo, puede ser que en mi ejercitario me pida calcular un percentil de 30, de 20, de 10, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, lo completo aquí en mi fórmula, ¿sí? De la misma manera aquí, si yo, por ejemplo, quiero calcular percentil de 70, entonces va a ser 70 el que voy a tener que multiplicar por el número total de datos y dividirlo por 100. Para calcular percentil, entonces siempre se hace una división antes, que es dividido 100, ¿sí? O sea, sería el número total de datos observados multiplicado por la cantidad que me está solicitando. Puede ser 30, puede ser 70, ¿sí? Entonces, a partir de allí surge esta ecuación que tenemos aquí, que es muy parecida a la anterior, que de la misma manera vamos a aplicar dentro de una tabla, ¿sí? Entonces, tenemos nuestro límite inferior, aquí tiene que ser más, ¿sí? Acá es el número total de datos observados por la cantidad que nos solicitan calcular dividido 100 menos la frecuencia acumulada anterior. Esto todo dividido por la frecuencia donde se halla el percentil que yo voy a calcular, y esto al final por el intervalo, ¿sí? Bueno, ¿hasta ahí me siguen? ¿No me siguen nadie? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, sí. Bueno, una vez que apliquemos en el cuadro, allí va a ser mucho más comprensible. Voy a hablar de la última fórmula y ya vamos al cálculo directo para que ustedes comprendan mejor. Los deciles. En cuanto a los deciles, son puntuaciones que dividen la distribución en 10 partes, como habíamos mencionado, ¿sí? El decil sería 9, decil 9, o sería de 9, por ejemplo, es la multiplicación que se deja por debajo de las 9 décimas partes de la distribución, ¿sí? Estamos hablando entonces de 10, ¿sí? Entonces, a partir de allí, siempre voy a hacer mi cálculo con esta fórmula para hallar los deciles. Sería el límite inferior más el decil. Si me dicen 9 deciles, entonces voy a poner 9 por el número total de datos observados dividido 10 y allí restar la frecuencia acumulada anterior, ¿sí? Por el intervalo, y dividirlo por la frecuencia acumulada en este caso, ¿sí? Por la frecuencia acumulada de donde se halla ese decil, ¿sí? Bueno, aquí les voy a dejar, o sea, esto es la tarea de hoy.
¿sí? Ustedes van a hacer esto, pero antes de hacerlo voy a mostrar cómo hay que calcular dado una tabla así como esta y aplicando las fórmulas respectivas. Voy a ir entonces al caso en donde tenemos lo que son los intervalos o los intervalos ya bien definidos. Tenemos la frecuencia, ¿sí? Y tenemos la frecuencia acumulada, ¿sí? Menor que. Entonces, aquí lo que me pide entonces es calcular lo que son los cuartiles, Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 3. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente voy a utilizar las fórmulas que acabo de mencionar. Entonces, voy a usar la primera fórmula, que es Q sub 1, para poder calcular. Yo voy a transcribirlo aquí. Ahí. Bueno. Entonces, aquí en mi fórmula, si me siguen, tenemos Q sub 1 es igual a N dividido 4. ¿Sí? Entonces, como sabemos que N es la suma total de los datos observados, entonces aquí yo puedo hacer una autosuma rápida, a corroborar nada más si es 34, y sí es 34. Entonces, aquí, para hallar Q sub 1, simplemente tengo que dividir 34 dividido 4. Eso es como primer cálculo que tengo que realizar. Entonces hago mi respectivo cálculo, 34 dividido 4. ¿Y allí cuánto sale? 34 dividido 4. 8,5, profe. 8,5. Ok, bueno. Ahora este 8,5 va a ser mi referencia, ¿sí? ¿En qué sentido va a ser mi referencia este 8,5? Este 8,5 que yo hallé aquí, lo voy a utilizar para poder calcular la Q sub 1 del dato agrupado aquí en esta tabla, ¿sí? Entonces, a partir del total dividido 4, total números observados dividido 4, me sale 8,50. A partir de este 8,50, voy a calcular o aplicar la siguiente fórmula que está aquí, que me dice límite inferior más n dividido 4 menos frecuencia acumulada, cierra paréntesis, por intervalo dividido frecuencia de Q sub 1. Entonces, ¿de dónde voy a sacar el límite inferior? El límite inferior voy a tener en cuenta este cálculo que realicé anterior. 8,50 es mi referencia para que yo pueda limitar hasta dónde. Recuerden que cuánto por ciento era, 25% del cuartil. ¿Sí? Entonces no voy a calcular todos los datos que están dentro de la tabla. Ojo, gente. Entonces, ¿qué pasa en este caso? El 8,5 me referencia a que la frecuencia tiene que ser igual o tiene que estar dentro del rango de 8,5, no inferior a 8,5. Puede ser igual o más, pero no inferior a 8,5. Entonces, ¿dónde me voy a fijar? Me voy a fijar en la frecuencia, ¿sí? Entonces, aquí yo tengo las frecuencias, ¿sí? Tengo las frecuencias y me doy cuenta que la primera frecuencia del primer intervalo es 5. ¿Igual a 8,50 o es mayor? No. 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 Entonces, voy al siguiente intervalo. Es 142 y 145. Entonces, ¿igual a o es superior a 8,50? Sí.
Ok, a partir de allí, entonces voy a tomar ese intervalo, ¿sí? Ese intervalo que marqué aquí, voy a tomar entonces como referencia para el límite inferior, ¿sí? Entonces mi límite inferior entre 142 y 145 en este rango es 142. Entonces, ese valor es lo que voy a utilizar como límite inferior de ese intervalo, porque es el intervalo donde se encuentra la Q sub 1, ¿sí? Entonces, allí siguiendo mi fórmula, voy a sumar y voy a abrir paréntesis allí y me pide número total. N vendría a ser el número total de datos observados, en este caso es 34, entonces voy a poner allí 34, ¿sí? 34 lo tengo que dividir entre 4, me dice mi fórmula, entonces sigo la fórmula. 34 dividido 24, menos frecuencia acumulada anterior. Y lógicamente siempre mi referencia va a ser mi frecuencia y el intervalo que estoy utilizando en mi cuartil. Entonces, la frecuencia acumulada anterior del intervalo que estoy analizando es 5, ¿sí? Acá está la frecuencia. Esta línea es de la frecuencia acumulada. Entonces, la anterior a la que estoy analizando, que es 142 y rango 142, 145, entonces mi frecuencia anterior acumulada es 5. Entonces, ese valor es lo que voy a poner aquí. Entonces, voy a poner allí 5. Voy a cerrar mi paréntesis y luego eso voy a multiplicar por el intervalo, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el intervalo? Aquí, por ejemplo, para hallar intervalo tenemos un dato bastante interesante, que era 2 a la K, ¿sí? 2 a la K para hallar intervalo. Pero también lo podemos hacer de forma más rápida, así, restando el mayor por el menor. Y allí vamos a obtener directamente el intervalo de esta tabla en específico. Entonces, vamos a ver en el primer intervalo, que es 139 y 142. Entonces, para calcular intervalo, voy a hacer simplemente la resta entre 142 menos 139. Y allí voy a obtener lo que es mi intervalo, que ¿cuánto sale allí? 139 menos 142, 3. 3. Ese va a ser mi intervalo, ¿sí? 3. Para este caso en específico. 3. Bueno, entonces eso voy a trasladar aquí. Recuerden que mi fórmula me decía por intervalo, entonces por 3. Bueno, hasta allí ya calculé mi fórmula en la parte de arriba. Ahora, esto, aquí por ejemplo quiero hacer una aclaración. Aquí en la fórmula, esta frecuencia acumulada donde se halla en la Q sub 1 tiene que dividir a lo que está dentro del paréntesis nada más, ¿sí? Entonces aquí, esto voy a poner aquí la frecuencia que es del cuartet, del cuartil sub 1, es en este caso, a ver un poco, en este caso es 10, ¿sí? Su frecuencia. Frecuencia nada más pide, ¿sí? No dice frecuencia acumulada, es frecuencia, entonces es el 10. Recuerden que estamos en el intervalo 142 al 145. Entonces va a ser 10, ¿sí? En este caso va a ser 10. Bueno, allí voy a hacer mis cálculos respectivos. Entonces, ¿cómo voy a calcular esto yo aquí? Simplemente voy a lo siguiente. Primero voy a hacer lo que está dentro del paréntesis. Primero voy a dividir 34 dividido 4 y restarle 5. Sería 34 dividido 4
me sale 8,5 menos 5 me sale 3,5 y eso lo divido entre 10 y me sale 0,35, ¿sí? O sea que acá voy a seguir mi proceso, 142 más 0,35 sería eso por 3, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer según la orden? Según el orden de asociación, primero voy a hacer la multiplicación y último voy a sumar. Entonces va a ser 0,35 por 3 y eso le voy a sumar a 142. Y allí, ¿cuánto sale? 143,05. ¿Sí? Y ese es mi resultado final. En teoría, ese es mi cuartil. ¿Sí? Cuartil sub 1. Profe, tengo una duda. Sí. ¿Qué pasaría en caso de que nuestro primer intervalo, ya sea el que vamos a usar, no vamos a tener frecuencia acumulada anterior? Sí, entonces 0. Ah, ok, gracias. Esa era mi duda. Sí. Sí, sí. En el caso de que utilicemos este intervalo, por ejemplo, 139 al 142, antes de eso no había números, entonces tu frecuencia acumulada va a ser 0, ¿sí? Bueno, siguiente cuartil. El siguiente cuartil es el Q sub 2. El Q sub 2, bueno, esto es un cálculo auxiliar acá. Y vamos a lo que es, si hacen sus respectivas anotaciones, vamos al Q sub 2, voy a copiar aquí la fórmula del Q sub 2. Entonces, esto voy a copiar aquí, ahí, y vamos al cálculo. Q sub 2, ¿qué me dice la fórmula? En este caso, no sé si ven bien o voy a poner más grande, parece la imagen es muy pequeña. A ver un poco. Ahí más o menos. Bueno. Estamos aquí en esta fórmula de Q sub 2. ¿Sí? ¿Cómo voy a calcular mi Q sub 2? De la misma manera que calculé Q sub 1. ¿Sí? Aquí mi fórmula me da Q sub 2 es igual a 2n dividido 4. ¿Sí? Entonces voy al cálculo y lo realizo. 2 voy a multiplicar por, en este caso, por n, que es 34, dividido 4. ¿Sí? ¿De dónde saqué todos estos números? 34 es el total, ¿sí? Aquí está el total de números observados y 4 es lo que me dicta mi fórmula, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? 2 por 34, voy a multiplicar y voy a dividir eso en 4. Y allí voy a tener mi parámetro para hacer la aplicación de la siguiente fórmula, ¿sí? Entonces, allí tengo que es 2 por 34, 68, dividido 4, sale el monto de 17. Sería 17 mi intervalo. A ver un poco. 2 por 34, dividido 4. ¿Me siguen? 17 me sale. Sí, profe. ¿Sí? Me sale 17. Ok, 17 el correcto. Entonces, en este caso tengo mi referencia que es 17. Tiene que estar en el intervalo dentro de la frecuencia, tiene que ser igual o superior a 17, ¿sí? Para mi límite inferior. Y si se fijan, dentro de nuestra tabla tenemos lo que son, fijándonos en la frecuencia de cada dato observado, el máximo que tenemos es, acá tenemos 5, no cumple, 10 no cumple, 7 no cumple,
tampoco cumple. Y 12 tampoco cumple, ¿sí? Y en este caso, como ya sabemos que está por debajo de los 142 y 151, dentro de lo que es nuestra tabla, entonces, en ese caso, como el compañero había mencionado también, va a ser mi límite. No va a haber un límite inferior, entonces eso va a estar dado por el número 0, si se fijan. ¿Sí? Entonces, el que condiciona qué unidad voy a elegir vendría a ser, entonces, cuánto es lo que voy a utilizar en mi fórmula, ¿sí? O sea, depende mucho de qué número me sale aquí, ¿sí? Entonces, como para que yo pueda dar un cálculo estimativo de mi cuartil, ¿sí? En este caso es 0, ¿sí? Porque no hay, si se fijan, no hay. Entonces, vamos a la suma siguiente. Vamos a la siguiente suma. Me dice 2 por n dividido 4. ¿Cuánto es 2? 2 por n dividido 4. ¿Cuánto es n? 2 por n dividido 4 ya habíamos calculado acá. Es 17. 17 menos. Y allí tenemos el siguiente dato también, que no tenemos una frecuencia acumulada anterior, ya que no está dentro del intervalo estipulado. Entonces tenemos un caso de 0. ¿Sí? 0. Después, por el intervalo, que también es, en este caso, como sabemos, no estamos calculando un intervalo en específico, ¿sí? Entonces, lo que vamos a realizar es simplemente multiplicar por el mismo, que es 0, ¿sí? En este caso, para este caso. Entonces, vendría a ser aquí por 0. A ver. ¿Dónde se fue mi cursor? Allí está. Por 0. Y eso lo tenemos que dividir por la frecuencia, que también va a ser 0. Entonces, allí vamos a ver un poco. Por 0. Y dividido 0. Y allí vamos a hallar con esta formulita a ver cuánto nos sale. Y creería yo, vamos a ver, sería 17 menos 0. Perdón, 10. 17 por 17 menos 0 es 17 por 0 debe ser más 0. O sea, en realidad aquí en total lógicamente que me va a salir un 17. ¿Qué significa esto? Que en realidad mi Q sub 2 no está dentro de mi parámetro aquí, porque si se fijaron el Q sub 1 sí, ya que aquí teníamos un dato relativo un número relativo a lo que es los componentes de los intervalos. En este caso no, ¿sí? Entonces, en realidad va a quedar con este valor el Q sub 2. Ahora el Q sub 3, siguiente cálculo va a ser el Q sub 3. De la misma manera tenemos también nuestra fórmula. Aquí tenemos Q sub 3. Voy a transcribir esa fórmula. A ver un poco. Voy a transcribir esa fórmula aquí. De Q sub 3. Y allí de la misma manera, 3n dividido 4. ¿Sí? Entonces,
3n, 3 vendría a ser, porque me da la misma fórmula, por n que va a ser 34 y allí lo divido entre 4. Vamos a ver qué rango me da esto. Va a ser 3 por 34, 102 dividido 4 me da 225. Y a partir de allí entonces ya yo voy a saber si es que 25 y aquí solamente tengo número 34, ¿sí? Solamente número hasta número 34 y dentro de mi frecuencia solamente hasta el número 12, ¿sí? Entonces a partir de acá yo ya puedo descartar, asumir ya que entonces ese valor es el que voy a hallar como Q sub 3, ¿sí? No hace falta más que aplique todo lo anterior, sería 25,50, ¿sí? Bueno, en ese caso entonces es así, o sea, se procede en estos casos, ¿sí? Luego tenemos el siguiente cálculo que es el cálculo del percentil, ¿sí? Dentro de lo que es el percentil tenemos lo que llamamos la fórmula de percentil y acá tengo que copiar también la fórmula para que ustedes puedan aplicar. Voy a copiar un poco la fórmula. A ver un poco. Voy a copiar un poco la fórmula un ratito. Y aquí vamos a ver cuánto me pide. A ver un poco. Bueno. Para percentil, calcula el percentil de 70. De 70 en teoría me está pidiendo el percentil, ¿sí? Entonces, aquí de 70 me está pidiendo, voy a copiar aquí entonces la fórmula. Aquí voy a copiar la fórmula. Bueno, entonces, como es 70 lo que me pide, entonces tengo que dividir el total de números observados dividido 100, ¿sí? Para poder hallar mi rango de cálculo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, n está dado por 34, ¿sí? Entonces voy a reemplazar el valor n por 34. La letra n por 34. Y allí voy a hacer la división respectiva y allí, ¿qué monto me sale allí? 0,34 dividido 100. 0,34. Sí, profe. Sí, sale 0,34. Y eso me da por, si voy a multiplicarlo por 100, lógicamente me va a dar nuevamente 34. Bueno, esto va, me da entonces una indicación de que cuánto voy a tener dentro de mi frecuencia absoluta. En este caso sí, siempre voy a tener el 34, pero en mi frecuencia, en la frecuencia de datos observados, por ejemplo, no observo yo 34. Entonces, allí lo que podemos ver es, en este caso de los percentiles, es simplemente ver cuál de los rangos, a ver, de los intervalos, llega a lo que es, a ver un poco, aquí en el acumulado tenemos 34. Entonces, allí, en el intervalo, aquí por ejemplo es 100, tiene que ser 148 para iniciar. Entonces, vamos a fijarnos acá para el percentil en frecuencia acumulada, ¿sí? Entonces, para el percentil vamos a fijarnos siempre aquí, en esta frecuencia, ¿sí? En la frecuencia
acumulado. Entonces, aquí, ¿cuánto es lo que tenemos de límite inferior en este intervalo? Sería 148. Entonces voy a ir reemplazando los valores. Sería Tx, recuerden, para este caso sería 148. Y ahí abro paréntesis. Y allí multiplico la cantidad que era 34, la cantidad X, que es, en este caso estoy calculando 70, entonces va a ser 70, ¿sí? En este caso es 70, N. 70, ¿sí? 70. Y N, que es por... ¿Cuánto es nuestra N? Es 34, ¿sí? Recuerden que estamos calculando percentil de 70, ¿sí? Entonces, después de esto, aquí, 70 por 34 dividido 100, ¿sí? Voy a hacer dividido 100, esto aquí. A ver, ¿dónde se fue mi cursor? Dividido 100. Dividido 100 por, menos frecuencia acumulada anterior. En este caso, para este caso va a ser 22, ¿sí? 22 está anterior a 34, 22. Luego, cierro paréntesis allí y eso multiplico por el intervalo que ya lo conozco, que es 3. Y eso lo divido por la frecuencia, en esta vez sí la frecuencia en sí, que sería 2, en donde se halla el intervalo, que es 148 al 151. Entonces, en este caso va a ser la frecuencia acumulada, frecuencia absoluta 12, ¿sí? Una vez que hallo todo esto, aquí me va a salir como resultado. ¿Cuál sería el resultado? Vamos a ver, vamos a meter un ratito en la calculadora y allí tenemos lo que es el resultado 148,5 me sale. El resultado de mi percentil, ¿sí? Recuerden, en percentil tener en cuenta la frecuencia acumulada, ¿sí? Bueno, una vez que terminamos percentil, entonces voy a dejar hasta esto porque me estoy fijando en el horario y ya van a ser las 19 horas. Entonces yo voy a enviar en el grupo de WhatsApp para que ustedes hagan esto, ¿sí? Para que practiquen esto, para que ustedes también conozcan y apliquen lo que es estos cálculos, ¿sí? Entonces, voy a enviar el Power y ustedes, si pueden ir pasando allí en el WhatsApp, nada más sus cálculos, ¿sí? Entonces, yo voy a ir viendo allí los cálculos que ustedes estuvieron realizando, ¿sí? Entonces, en este caso van a calcularlo hasta cuartiles nada más, ¿sí? Deciles ya no. ¿Sí? Decirle, entonces vamos a ver en la siguiente clase, o si no, voy a poner un video tutorial en la plataforma para que vean también cómo se calculan los deciles, ¿sí? Entonces, esto yo voy a dejar en la plataforma, ya está este Power, pero esto voy a enviar también en el WhatsApp para que ustedes allí envíen que están realizando sus cálculos, ¿sí? Entonces, esto va a ser hoy la metodología de trabajo un poco, ¿sí? A ver. Y si es que pueden dejar sus nombres en el WhatsApp, perdón, en el chat también, sería interesante antes que terminemos, ¿sí? Y por favor, si también pueden marcar asistencia en la plataforma, no se olviden del horario, por favor, ¿sí? Voy a enviar esto entonces en el WhatsApp y ustedes envían allí sus tareitas áulicas, ¿sí? Bueno, Profe, si no, ¿sí? yo al iniciar la clase intenté marcar
en la plataforma, pero no me dejó. ¿No te dejó? ¿Alguien más tuvo algún percance para marcar asistencia hoy? Voy a verificar entonces, Christopher, a ver si está, porque para mí que sí está habilitado, pero voy a verificar entonces, ¿sí? Bueno, me dejan sus nombres en el chat y voy al WhatsApp a enviar este Power con la tareita, ¿sí? Bueno, siendo así, doy por terminado esta pequeña orientación nada más. Y nos reencontramos entonces el próximo lunes, Dios mediante. Que tengan un lindo fin de semana. Igualmente, profe.